Bien, entonces, ¿por qué ponemos juntos este tratamiento sin elevación del ST con la angina inestable? Porque a grandes rasgos el tratamiento es exactamente el mismo. Digamos que lo único que cambia entre ambas son las definiciones, en que el sin elevación del ST van a tener las manifestaciones clínicas y también va a tener los biomarcadores positivos, pero no va a tener elevación del ST. Ahora, la angina inestable, a diferencia de los otros dos, solo tiene las manifestaciones clínicas, pero la curva de troponinas le da negativa. Solo cumple con las características de las 3R y 3P. No obstante, el manejo va a ser exactamente el mismo. Muy bien. Ahora, ¿cómo va a ser este manejo? Vamos a tener un manejo agudo y un manejo crónico. No vamos a tener un manejo inmediato porque ese paciente pues no lo vamos a tener en UCI, no le hicimos procedimientos, entonces pues no es necesario. Pero entonces, el manejo antiisquémico va a ser exactamente el bebé mona que habíamos hablado. ¿Listo? Ahora, la estratificación del riesgo, de eso todavía no hemos hablado. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Cuál es el riesgo que tiene este paciente que no tiene ni elevación del ST, ni aquí, que no tiene elevación del ST, de que se vaya a infartar? Vamos a estratificar ese riesgo. Y la anticoagulación. Muy bien, entonces vamos a dejar anticoagulado a este paciente. Y el manejo crónico, que va a hacer referencia al manejo de esa falla cardíaca y a la antiagregación. Y es exactamente el mismo manejo crónico del que ya habíamos hablado previamente con elevación del ST. Por lo tanto, de lo único que vamos a hablar de nuevo en el manejo del paciente con angina inestable y sin elevación del ST es la estratificación del riesgo y la anticoagulación, porque el resto ya lo conocemos. Bien, ¿qué hay que hablar acerca de la anticoagulación? No mucho. De primera línea, el que se sugiere es el Fondaparinux, pero se contraindica si le van a realizar una angiografía a ese paciente para ver si está tapado. Ahora, ¿qué es lo que más se usa en nuestro medio? La enoxaparina es lo que más hemos visto, pero suele recomendarse como manejo de segunda línea. ¿Cuáles son las dosis que se dan? Si el paciente tiene más de 75 años, la dosis que vamos a usar es de 0.75 miligramos kilo cada 12 horas. Pero si tiene menos de 75 años, 1 miligramo kilo cada 12 horas. Muy bien, ahora tener en cuenta que si el paciente tiene una falla renal avanzada, esta dosis tiene que reducirse al 50%. Bien, entonces la vamos a administrar, pero en 24 horas, que es lo mismo que dar la mitad cada 12 horas. Ahora, la heparina no fraccionada, respecto a esta, se ha visto que nos puede ser útil si es este paciente que le vamos a realizar angiografía y no le sirve el fondoparinux, entonces le podemos dar una heparina no fraccionada como la UFH. Y la vivaluridina, que es la última opción de manejo. Por lo tanto, ¿con qué quiero que nos quedemos de esta diapositiva? Con la enoxaparina y con qué le vamos a dar a las dosis que vemos aquí. Bien, la estratificación del riesgo. Para estratificar del riesgo, entonces aparecen dos escalas súper importantes que son el TIMI y el GRACE. Entonces, el TIMI nos va a mirar la mortalidad de ese paciente de forma a corto plazo, de 14 a 30 días, mientras que Grace nos va a mirar la mortalidad a 6 meses. Entonces, el TIMI, importante saber que nos va a considerar la edad, que el paciente sea mayor a 65 años, que cumpla con más de 3 factores de riesgo de enfermedad coronaria, que tenga una enfermedad coronaria ya conocida, que tenga un uso de aspirina en los últimos 7 días, que haya tenido más de 2 episodios de angina en 24 horas, que tenga cambios en el ST mayores a 0.5 milímetros y alteración en las troponinas. Obviamente uno no se tiene que aprender esto en la vida real, para eso están las calculadoras, para eso está medcalc.com. Sí, pero digamos que vale la pena conocer un poquito cuáles son esos criterios. Pensar, por ejemplo, que si el paciente lo que tiene es cambios en el ST y adicionalmente tiene biomarcadores positivos, entonces con estos dos nomás, así solo sean dos, nos da para pensar que tiene un riesgo alto, ¿ok? Listo. Entonces, estos son los criterios que evalúan ambas escalas. Según los puntajes que nos den, entonces nosotros vamos a caracterizar eso en los riesgos. En esta, cada uno nos da un punto. Por lo tanto, un riesgo bajo sería aquel que nos dé de 0 a 2. Pero ojo con eso, si los dos son biomarcador positivo y elevación del ST, cuidado, porque eso no es un riesgo bajo, eso es un riesgo alto, ¿listo? Pero en todos los demás sí aplica. Riesgo medio, 3 a 4 y riesgo alto, 5 a 7. Ahora, respecto al GRACE, el GRACE hace un cálculo ahí un poco más complejo, entonces digamos que los puntajes que nos dan es de 108 hasta 140, siendo menor a 108 un riesgo bajo, 109 a 140 riesgo medio y mayor a 140 un riesgo alto.
se ha establecido una categoría adicional, que es la categoría en que el paciente presenta una inestabilidad hemodinámica, en la que estaríamos diciendo que tiene un riesgo muy alto. De acuerdo a los riesgos, nosotros vamos a tomar decisiones. Entonces, si el paciente tiene un riesgo bajo, yo puedo optar por una estrategia no invasiva y adicionalmente dejarlo con bebemona y el manejo crónico, que es exactamente lo que habíamos hablado hace un momento. ¿Qué es esto de la estrategia no invasiva? Ya más adelante lo vamos a hablar. Pero si el paciente tiene riesgo intermedio, alto o muy alto, la estrategia tiene que ser invasiva. La diferencia va a ser en cuánto tiempo yo tengo una ventana para hacerlo. Entonces, si tiene un riesgo intermedio, tengo alrededor de 72 horas para hacerle la angioplastia. Si el riesgo es alto, tengo 24 horas. Y si el riesgo es muy alto, tengo menos de 2 horas para hacerle la angioplastia a ese paciente. ¿Qué es exactamente la imagen que nos plantea la guía? Eso mismo que está aquí es lo que hablamos hace un momento. Ahora, si tiene bajo riesgo, ¿el paciente lo mandamos para la casa? Bueno, digamos que la guía lo que nos diría es que según su ojo clínico usted decida si le va a hacer la estrategia no invasiva o lo va a mandar para la casa. Antiguamente se usaba algo que se conocía como la probabilidad. Entonces, en esta imagen del Anderson de Circulation 2007, nos planteaban una serie de criterios de la historia clínica, del examen físico, del electrocardiograma y de los biomarcadores que nos sugerían una probabilidad de que el paciente tuviera una enfermedad, un síndrome coronario agudo secundario a enfermedad coronaria en pacientes sin elevación del ST. Entonces, de acuerdo a lo que cumpliera de estas características que vemos en esta tabla, nosotros decidiríamos. Entonces, es lo mismo que vemos en la guía actualizada, que es esta imagen de aquí, que según las características que tenga vamos a decidir qué tan probable es que sea una angina inestable o que sea algo no cardíaco, y de acuerdo a eso, si tenemos una probabilidad baja, intermedia o alta, decidimos. Si el paciente lo que tiene es una probabilidad baja, es decir, que su dolor no parece ser una angina de isquemia, que no tiene hallazgos electrocardiográficos, que las troponinas le salieron negativas, mejor dicho, que nada que ver, ese paciente es el que damos de alta. Pero si, por ejemplo, lo que ustedes tienen es un paciente con un dolor opresivo, retroesternal, que se irradia cuello, mandíbula, brazo izquierdo, brazo derecho, epigastrio, que adicionalmente es progresivo, es refractario, ese tipo de paciente es en el que ustedes van a comenzar a sospechar que puede ser una angina inestable, un paciente que presente depresión del ST, que de repente tenga una troponina positiva, pero ustedes todavía no tienen la segunda troponina. Entonces, vale la pena hacer de ese paciente una estrategia no invasiva. Entonces, esa estrategia no invasiva, ¿en qué consiste? La estrategia no invasiva tiene dos tipos de exámenes, la ecocardiografía de estrés con dobutamina y la perfusión miocárdica. Y ya la estrategia invasiva nos habla de lo que ya conocemos, que es la angioplastia coronaria percutánea y el bypass coronario. Entonces, la estrategia no invasiva, que es el ecoestrés con dobutamina, nos dice que con la dobutamina, que es un inotrópico, se la vamos a dar al paciente y vamos a provocarle una isquemia inducida por estrés, es decir, vamos a acelerar ese corazón y vamos a hacer que él pida más oxígeno. Y si el paciente está tapado, va a ser sometido a una isquemia. Y en el momento en que yo lo mire con una ecocardiografía, lo que voy a ver son alteraciones en la motilidad de las paredes del ventrículo por esa misma isquemia. Sin embargo, este ya no se usa tanto de rutina porque realmente estamos generando un daño en las paredes del ventrículo de este paciente. Ahora, la perfusión miocárdica. ¿En qué consiste esta perfusión miocárdica? Entonces, lo que yo voy a hacer es administrarle unos radiomarcadores que están marcados con radioisótopos que van a brillar con exámenes de medicina nuclear y vamos a ver qué tanto está perfundiendo ese miocardio. Entonces yo le voy a poner estos radiomarcadores y en la medida que le llegue más sangre a ese miocardio, más va a brillar ese miocardio. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Cómo nos saldría el resultado? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno lo que hace es aquí hacer un corte transversal del corazón, aquí tenemos un corte sagital y aquí tenemos un corte coronal. Entonces, ¿en qué principio se basa este examen? El principio es que al someter al corazón a estrés, lo que debería ocurrir es que las coronarias se nos dilaten 4 veces por encima de su valor en reposo para que puedan darle el oxígeno necesario a ese miocardio. Entonces miremos, por ejemplo, aquí en este corte transversal, aquí estamos en el reposo, vean, rest, en reposo. Entonces, en ese paciente que está en reposo, nosotros estamos viendo que aquí en este momento
ok, se ve un poco el huequito negrito y cuando lo sometemos a estrés, lo vemos el huequito un poquito más pequeño. ¿Por qué está un poquito más pequeño? Porque está perfundiendo más, sencillamente porque las coronarias se dilataron y están irrigando el corazón como se debe. Lo mismo que vemos aquí en el eje sagital. Aquí vemos un poquito más negrito que este de acá, que está mucho más perfundido. Igual que aquí, más negro este espacio que este de aquí, más espacio aquí que este de aquí, porque durante el estrés las coronarias se están dilatando y están perfundiendo. Este sería una perfusión miocárdica en un paciente normal, pero entonces cuando ustedes miran esa perfusión miocárdica en un paciente que tiene una isquemia que es reversible, lo que vamos a ver es que el paciente va a tener en el reposo, digamos que una adecuada perfusión, pero el problema es que cuando lo someten a estrés, ese paciente no logra dilatar sus coronarias y como no logra dilatar sus coronarias, lo que le pasa a ese miocardio es que no perfunde bien y queda en isquemia. Entonces, durante el estrés vamos a ver que no logra irrigar y perfundir de la forma ideal. Pero esto es reversible porque nos muestra que todavía las coronarias tienen una buena irrigación en situación de reposo. El problema es el paciente que ya es irreversible, en donde tanto la irrigación en reposo como la irrigación durante el estrés está comprometida. Dense cuenta que es exactamente igual y es incompleta, no está perfundiendo bien este paciente. Para esto nos sirve la perfusión miocárdica. Entonces, con base en los resultados que nos salgan, uno puede decidir si lo que va a hacer es hacer una angioplastia o sencillamente el paciente está bien y lo podemos mandar para la casa. Bien, esas son las estrategias no invasivas. Las estrategias invasivas ya las hemos hablado. La angioplastia percutánea, nos metemos por arteria radial y llegamos y destapamos esta coronaria para permitir nuevamente el flujo. Y está la otra opción, que es el bypass coronario, que el bypass coronario es una cirugía en la cual nosotros cogemos un vaso que se encuentra en otra región del cuerpo, que lo podamos coger y no pase nada, como lo es un pedacito de vena safena, o de la arteria mamaria interna. Entonces, ¿nosotros qué hacemos con eso? Hacemos un puente coronario. Nos saltamos el punto en donde se encuentra la obstrucción y el flujo retorna a su normalidad. Se prefiere sobre todo el puente coronario con la arteria mamaria interna porque se ha visto que la vena safena tiende a trombosarse más. ¿Cuándo ponemos bypass y cuándo ponemos angioplastia? El bypass se prefiere principalmente cuando hay una enfermedad multivaso, especialmente cuando hay 3 vasos ocluidos. ¿Listo? Y entonces esas son las estrategias que tenemos para manejar el infarto sin elevación del ST y la angina inestable. En el siguiente video vamos a hablar brevemente de las complicaciones.